El cruce. En el verano de 1492, las calles de Valencia de Alcántara, en la frontera de Extremadura con Portugal, se llenaron de silencio y de pasos apresurados. La aljama local, activa desde hacía generaciones, veía cómo familias enteras debían dejar sus casas tras el decreto de expulsión firmado por los Reyes Católicos. Entre ellos estaba Rebeca, una joven de mirada serena que caminaba junto a sus padres y abuelos, llevando apenas una pequeña bolsa con objetos familiares, una jarrita de cerámica y un libro de oraciones en hebreo. La comunidad judía de Extremadura había sido especialmente próspera en lugares como Coria, Plasencia, Hervás o Valencia de Alcántara, donde existían sinagogas, hospitales y cementerios propios. Muchos de sus miembros eran artesanos, médicos o mercaderes que habían contribuido al desarrollo de la región. Rebeca había crecido escuchando las enseñanzas de los rabinos y las canciones populares que aún resonaban en las casas al atardecer. Ahora la frontera con Portugal era la única esperanza. Los judíos sabían que en ciudades lusas como Castelo de Vide o Belmonte podrían hallar refugio, al menos temporal, aunque el rey Juan II exigía fuertes tributos a cambio de permitirles el paso. Rebeca recordaba cómo los mayores repetían que cruzar aquel río no era solo abandonar tierras, sino también llevar consigo la memoria de sus antepasados. El camino hacia Portugal se convirtió en un desfile de dignidad. No hubo alboroto ni rencor. En algunas aldeas, los vecinos cristianos que habían convivido durante siglos con la comunidad judía salían a despedirlos con lágrimas contenidas. Específicamente en Hervás se cuenta que los propios cristianos ayudaron a custodiar algunas casas para evitar saqueos. Rebeca se aferró a esas sorprendentes muestras de humanidad como prueba de que el futuro no podía ser solo destierro. Al llegar a la frontera, los oficiales portugueses revisaban las cargas y exigían pagos en monedas, joyas o incluso utensilios de valor. Muchas familias se despojaban allí mismo de lo poco que les quedaba. El abuelo de Rebeca entregó un anillo de plata, regalo de boda de su esposa, con la serenidad de quien sabe que la vida es más valiosa que cualquier tesoro. Lo importante es que pasemos juntos, murmuró. Ya en suelo portugués, Rebeca levantó la vista hacia las colinas cubiertas de encinas. Allí, en villas cercanas, algunos judíos lograrían rehacer sus vidas, otros, con el tiempo, serían forzados a convertirse al cristianismo. La joven no lo ignoraba, pero prefería pensar en lo inmediato, en la posibilidad de seguir encendiendo las velas del Shabbat, de escuchar las plegarias en la voz de su padre y de enseñar a los niños las letras hebreas. La diáspora sefardí comenzó entonces un nuevo capítulo. Desde Extremadura partieron grupos hacia Portugal, desde donde muchos se dispersarían después hacia el norte de África, Italia o el Imperio Otomano. Rebeca soñaba con que, dondequiera que se asentaran, las canciones y las historias familiares siguieran vivas, como un hilo invisible que los uniría siempre con las riberas del Tajo y las callejuelas de la vieja judería extremeña. Años más tarde, quienes recordaban aquella marcha aseguraban que no hubo odio en los ojos de Rebeca, sino un brillo de confianza. Su nombre, que evocaba dulzura, quedó en la memoria de los suyos como símbolo de la fe inquebrantable de los últimos judíos de Extremadura, aquellos que cruzaron la frontera no solo con el peso del exilio, sino con la esperanza intacta de transmitir su herencia.